televidentes de Meridiano Noticias, bienvenidos a una emisión más a este noticiero en la sección En Campaña. Tenemos como invitada especial a la doctora Gemma López, candidata a la Cámara de Representantes por el Departamento del Cauca. Bienvenida a Meridiano. Buenas noches, agradezco esta oportunidad que se me da para dirigirme a todos los oyentes y a audioescuchas de este prestigioso Meridiano. Bueno, ya hemos tenido la posibilidad de tener a la doctora Gemma en una primera entrevista. Hablamos de temas importantes de su campaña. Antes de entrar en materia de propuestas y de temas importantes para el Departamento del Cauca, ya estamos a menos de un mes de las elecciones para Cámara de Representantes y Senado de la República. El próximo 11 de marzo los caucanos tendrán la oportunidad de elegir a los nuevos representantes. Doctora, ¿cómo le ha ido en este recorrido? Brevemente, ¿cómo ha sido ese recorrido en el sur, norte, oriente y occidente del departamento? Bueno, la verdad me siento supremamente satisfecha. La propuesta ha calado, toda vez que a lo largo y ancho del departamento hemos venido diciéndole a las comunidades, más bien concientizándolas, además de la campaña, diciéndoles qué es la Cámara, qué es el Senado, a qué van las personas que elijan el 11 de marzo y cuál es en sí el compromiso frente a esas acciones, cuál es el compromiso de Gemma López con la actividad de legislar, con el control político y con la gestión que se debe hacer en el Congreso. Bueno, doctora, el día de hoy los campesinos anunciaron que sí van a paro y que no descartan un bloqueo a la vía panamericana. Eso es gravísimo. Sí, eso es gravísimo. Esto se da por incumplimiento del gobierno nacional a unos acuerdos que se habían pactado. La problemática que eso traería para el departamento del Cauca, para los 42 municipios, y no solo para el departamento, sino para los otros departamentos vecinos que tienen que transitar por la vía panamericana, y los campesinos ya dijeron que sí va a haber paro y que no descartan un bloqueo a la vía panamericana. Miren, hay que buscar la razón de esas acciones. Yo no estoy de acuerdo con el taponamiento de la vía, pero tampoco descarto la razón que les asiste a nuestros campesinos a tomar las vías de hecho. Yo en mi campaña, y pienso que soy de pronto de los únicos candidatos que ha ido al campo, no a los pueblos, sino al campo, y ver las necesidades tan apremiantes, ver que sus productos no tienen mercado. Primero, porque las vías están vueltas nada. Y segundo, porque no hay quien compre los productos. No tienen mercado, no hay vías. Y eso hace que el campesino cada día viva más pobre, que no hayan unos proyectos productivos eficaces que le podamos decir al campesino, este es la oportunidad que tiene usted para avanzar. Además, acuerdos que el gobierno nacional, y hago claridad en este espacio, nacional, no solamente con los campesinos, sino con los hermanos indígenas, que han pactado acuerdos casi que inalcanzables por la rapidez, el afán, al son del chirrincho, al son de cosas, le van firmando acuerdos a veces irrealizables. Irrealizables, te hablo del presupuesto. Entonces la gente se va convencida de unos acuerdos que después el gobierno no puede cumplir. Ahí el problema. El campesino ve que solamente es útil en determinadas épocas y una vez se utiliza, y eso es lo que vengo haciendo también en campaña. Mire, no se dejen utilizar, no sea que su voto valga un bulto de cemento, no, porque terminamos otra vez en las vías. Si la gente no opta por hacer un llamado al gobierno, el gobierno ya está enseñado que tiene que optar por las vías de hecho para que el gobierno se descentralice. Se dice que Colombia, en su artículo 1 de la Constitución, es un país administrativamente descentralizado, pero en la práctica es más centralizado. Aquí no pueden resolver el problema
de los campesinos, tiene que ir a Bogotá, es en Bogotá quien en última decide y es allí donde se pone fregada la cosa para la solución de los temas de nuestros hermanos campesinos. Bueno, doctora Gemma, usted en toda su carrera pública se ha caracterizado por el tema educativo, ¿no? A usted le preocupa mucho el tema educativo, los niños. Bueno, ¿cómo desde el Congreso de la República usted va a liderar y va a apoyar proyectos para que el departamento del Cauca haya más inversión educativa, para que el gobierno nacional y el Ministerio de Educación inviertan más en los 42 municipios del Cauca en el tema educativo, para que los alcaldes y el gobernador tengan quien los apoye en los ministerios? Vivo convencida de que solo la ciencia y la educación es el desarrollo de los pueblos. No hay otra forma. Y en eso los gobiernos se han quedado cortos, porque los presupuestos asignados para ello cada día no solo los estancan, los recortan. Cuando yo fui representante a la Cámara en el gobierno de Uribe, le recortaron las transferencias en educación y en salud a todos los municipios y departamentos. Mi departamento perdió más de 1 billón de pesos. Le recortaron a las universidades públicas el 2%, y lo que significa a la universidad recortarle el presupuesto del presupuesto nacional un 2% a las universidades públicas, pues ahí está nuestra hermosa Universidad del Cauca. ¿Y en qué despunta? En incremento de matrícula, en menos inversión en una verdadera educación, pero eso es lo que no debe hacer un gobierno. Pero los parlamentarios de su época así lo dispusieron. No fue posible nosotros convencer. La Universidad Nacional me visitó, algunos miembros, para demostrarme cómo con ese 2% que le quitaban a las universidades afectaban a todas las universidades del país. Sí. Sin embargo, hicimos una defensa, hicimos un control político de eso, pero el gobierno oídos sordos a esa situación. ¿Qué queremos nosotros? A ir a pelear en el presupuesto nacional que le den mucho más porcentaje a la educación. En esa época, pues, el mayor porcentaje se iba en la guerra, ¿sí? En esta época está bien que en obras sociales, yo estoy de acuerdo que se hagan las obras sociales, pero la educación es el pilar del desarrollo de una familia, de un estado, de un país. Mire, otros países con base en la educación han salido adelante, gente que ha salido de su país a representarlos, pero Colombia le ha faltado eso. Y vamos a ir a que en el plan de desarrollo y luego en el plan de inversiones y en cada uno de los presupuestos anuales vaya mucho más porcentaje en educación, porque solo así, y que además no solamente que vaya el recurso en educación, sino que también ese recurso se invierta bien, porque de nada sirve que el recurso se incremente, pero que también los recursos se queden en el camino, no se inviertan donde debe ser, y terminan siendo capacitaciones de N personas sin rumbo, sin planeación, y ganándose los recursos de educación pues en nada, y finalmente de nada le sirve a la niñez, ni a la juventud, ni a la gente que ya está en un nivel universitario. Yo creo que tenemos que ir a defender la institucionalidad, y cuando hablo de institucionalidad hablo de los colegios, de las escuelas, de las universidades públicas. No quiero decir que estaré atacando las universidades privadas, de ninguna manera, pero defiendo más la pública porque es allí donde va la gente de bajos recursos, y no solamente la gente de bajos recursos, sino también de pronto hasta la gente más inteligente. Sí. Y se descuida. Entonces, yo creo que ir una maestra al Congreso, pues lo principal es ir a pelear por la educación pública,
por el derecho de quienes hacen la educación. Si un maestro está bien remunerado, si un maestro le están respetando sus derechos laborales, pienso que con más amor ejerce esa hermosa profesión de la cual fui parte durante 19 años. Bueno, doctora, sin duda Colombia tendrá un cambio. Las próximas elecciones para presidente de la República, ¿no? Hay diferentes candidatos, está Timochenko, está también Petro, está Fajardo, está el doctor Humberto de la Calle, Germán Vargas Lleras. ¿Cómo cree que le va a ir al departamento del Cauca con la nueva elección de presidente de la República? Bueno, yo siempre en mis intervenciones con la gente, siempre termino diciéndole que nosotros queremos llevar unas iniciativas de reformas a unas leyes tan dañinas para el país y sobre todo para la gente humilde, como es la ley 100, la ley 100 de la salud, la ley 142 de servicios públicos, normas educativas que han sido lesivas para la educación y los educadores, en fin, el Código Sustantivo del Trabajo para recobrar los recargos nocturnos de nuestros trabajadores nocturnos y, en fin, muchas normas y muchas iniciativas que queremos llevar al Congreso, pero que solo lo conseguiríamos con un presidente social. Yo vengo insistiendo en eso, en que Colombia debe pensar en un presidente social, no un presidente de derecha, no una herencia de Uribe, porque si no, todas nuestras iniciativas se quedan en el camino, se quedan en la ilusión, se quedan en la esperanza. Entonces, yo considero que va a haber un vuelco en esto. La gente ya está cansada que le mientan, que la engañen, que unos son antes de las elecciones y una vez son palomas, son ovejitas antes de las elecciones y una vez elegidos son los verdugos del pueblo. Entonces a eso ya no le va a apuntar la gente. Bueno, doctora, usted ha tocado un tema muy importante y es el tema de la salud. Aquí en Colombia, pues lamentablemente tenemos un sistema de salud que si no es un sistema prepagado, pues a usted no le dan el servicio pertinente. Aquí en el departamento del Cauca y pues en los 32 departamentos de Colombia pues se ha visto negligencia médica pues en muchas ocasiones. ¿Qué propuesta tiene usted para mejorar la salud? Mira, el problema de la salud es un problema estructural, no es un problema de una persona, es un problema de una norma que fue diseñada para hacer de la salud un negocio, hacer de la salud una forma de lucrarse unas personas que montaron unas empresas y que les importa el enriquecerse y juegan con la vida de la gente. Yo siempre digo que todo pasado fue mejor y en la salud no es la excepción. La salud, desde que se originaron las tal EPS, donde es allí por donde se desangran los recursos, es allí por donde los recursos no tienen el verdadero destino, que es la vida de la gente. Por el contrario, esas empresas solamente se han constituido para enriquecer unos cuantos, y si no, preguntémosle a la esposa del expresidente Uribe, preguntémosle a muchos familiares de parlamentarios. Por eso allá no ha pasado la reforma de la ley, porque muchos familiares y los mismos parlamentarios son dueños de EPS de tinte nacional, y que entonces al aprobar una reforma sustancial a la ley 100, por supuesto se les sacaba la gallinita de los huevos de oro, pero si modificamos, no solamente vamos a acabar con esas EPS, sino vamos a salvar muchas vidas, muchas, pero muchas vidas. Hoy muchos de nuestros seres queridos, de muchos de ustedes, de quienes nos están escuchando, murieron por falta de un medicamento a tiempo, por falta de una cita en el momento, por falta de una verdadera cirugía, por falta de una atención inmediata. Mucha gente, muchos de nuestros seres queridos hoy no los tenemos a nuestro lado,
culpa a ese sistema. Y eso, para evitarlo, para evitar que muchos de los familiares que nos quedan nos pase lo mismo o a nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar esa ley. No hay otro camino, no existe otro camino en Colombia, porque ya nos están obligando a todos a la tal medicina prepagada. Pero ¿qué le vamos a decir a un campesino que pague medicina prepagada? Eso es una utopía, nunca lo hará. Entonces la medicina prepagada, o sea, la salud está únicamente destinada para aquellos que tienen, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo? Eso es como en la política. El que tiene plata, pues tiene la posibilidad de tener muchos más votos que el que no lo tenemos. Bueno, doctora, brevemente, ya finalizando nuestra entrevista, hay un tema muy delicado aquí en el departamento del Cauca y lo hablamos con el gobernador Óscar Rodrigo Campo Hurtado, y es el tema de la violencia, ¿no? En el 2018 llevamos 6 líderes sociales asesinados aquí en el Cauca. Los últimos 2 fueron en Guapi, a 7 horas del casco urbano de esa municipalidad. Los hostigamientos al municipio de Corinto, vuelve la zozobra al norte del departamento del Cauca. Hablamos con el alcalde y el alcalde nos decía que desde hace 3 años no recibían un impacto de bala, no escuchaban una bala en el municipio de Corinto. Terrible, pero no solamente en Corinto. En otros municipios. Anoche hablaba precisamente con un líder de Almaguer. Allá hay una guerra frontal, y lleva 22 muertos en poco tiempo. Sí. 22. Han asesinado líderes sociales, ¿sí? Por no comulgar con uno o con otro. Pero no es, la verdad que no es ni siquiera política, es una guerra de otras dimensiones. Sí. No entiendo por qué, por ejemplo, el alcalde, al igual que el alcalde de Corinto, no se ha pronunciado por eso. No sé qué le pasa al alcalde de nuestro querido Almaguer, porque ayer me decían con tristeza y con desesperanza, algunos líderes de allá me decían: doctora, llevamos 22 muertos. Ahora que días mataron a una señora en pleno entierro. Estaban enterrando a un cuñado de ella y llegaron y la mataron en delante de todo el mundo, esa muchacha. 2 mujeres de los 22 son mujeres. Y entonces nadie habla de feminicidio allá. Solamente es cuando matan a una mujer en Bogotá. No, también nuestras mujeres, nuestras indígenas, nuestras campesinas, son seres humanos que también hay que ponerle cuidado. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en ese municipio? ¿Quién está teniendo la autoridad allá? ¿El alcalde? ¿Otras fuerzas? Bueno, que nos cuenten, y esa es la oportunidad para hacerse esa pregunta. No hay derecho que haya tanta muerte, y sobre todo hay algunos gente de bien, pero vienen y lo que dicen, no, es que están haciendo limpieza. No es cierto, la gente mismo dice de allá, es terrible. Y súmele a eso, a la inseguridad, y haga la oportunidad para decirle a esa empresa de energética, ¿cómo es posible que los pueblos con toda la inseguridad, usted transita después de las 6 de la tarde, el alumbrado público no existe? No existe. Está en oscuridad nuestras calles de nuestros municipios. Entonces, ¿qué pasa allí? No hay doliente. Ahí es donde necesita una voz de Gema López, una voz que pueda hacer el llamado al gobierno nacional. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos miran con ojos de bondad y con ojos de justicia? ¿Sabe por qué? Porque nuestros queridos parlamentarios, en su mayoría, no son caucanos. Y no se ponen la camiseta. Y no tienen sentido de pertenencia. Doctora, muchas gracias por estar aquí en Meridiano Noticias. Muchas gracias, agradezco esta oportunidad. Creo que seguiremos viniendo otra más en este recta final. Decirle a los amigos, nos faltan 24 días para terminar esta bella jornada, 24 días de pensar, de analizar,
de no equivocarse y de marcar con mucha tranquilidad el nombre de una mujer, de una maestra, de una persona que con manos limpias quiere hacer patria en este país, en este terruño. Muchas gracias, doctora. Y un dato importante, la única candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Cauca, la doctora Gema López, aquí en Meridiano Noticias. Maestra, ¿no? Maestra, la doctora. La invitación para una próxima oportunidad cuando estaremos con otro invitado aquí en Meridiano Noticias.